Yo decía, esto necesita escuchar mi esposa, esto necesita escuchar fulano, esto necesita escuchar sultano, ¿no? Y yo siempre pensaba que debería estar acá. Pero el que necesitaba escuchar era yo. Porque Dios siempre va a orar primero con nosotros. Dios siempre va a trabajar primero con nosotros. Amén. Es un buen tiempo. Porque a nivel global, a nivel internacional, todas las iglesias de Every Nation estamos entrando a partir de mañana en un tiempo de ayuno y un tiempo de oración. Así que para poder tener la claridad de lo que es el ayuno y lo que es la oración, he preparado este mensaje para poder entender un poco más allá. Porque algunos no tienen idea probablemente de lo que es el ayuno, pero es importante saber lo que es el ayuno y entender lo que representa el ayuno y la oración. Tiempo de ayuno es como se llama el mensaje de hoy, así que permítanme orar para empezar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo precioso, Señor, glorioso, porque es tiempo de tu palabra. Y sabemos que tu palabra es suficiente para nosotros, pero permite que cada uno de nosotros, Señor, pueda conectarse contigo, pueda verte a ti, pueda disfrutar de ti, pueda conocerte a ti. Que este sea un tiempo, Señor, entre tú y yo. Lo digo de manera general porque quisiera que este tiempo sea entre cada hijo tuyo aquí reunido contigo. Permite, Señor, que nos conectemos, permite que tu palabra trabaje en nuestras vidas, en mi vida, y haga y cumpla los propósitos por los cuales tú la has enviado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el ayuno? Y ya sabemos que ayunar es no comer, ¿verdad? Uno de los placeres que el ser humano tiene, sobre todo los que son chefs lo saben porque cocinan rico y nosotros disfrutamos de lo que ellos cocinan. Ayunar, hermanos, sí es verdad, es no comer, pero es un ejercicio especial que practicamos nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes practicamos el ayuno y normalmente es un ejercicio especial en el cual un creyente se niega a sí mismo por un día o por varios días según convenga. Nosotros estamos entrando en un tiempo de ayuno y oración desde mañana, que es 6, hasta el día viernes 10. Y vamos a estar reuniéndonos formalmente en los grupos de alcance, continuando con este proceso, con este plan que tenemos. Ahora, ¿por qué es el ayuno lo practican los creyentes y por qué se trata de negarse a uno mismo? ¿Por qué se trata de negarse a uno mismo? ¿Por qué se trata de darle a nuestro cuerpo? Es una forma de humillar nuestro cuerpo. No tomen la humillación por si acaso como algo ofensivo. Tome la humillación como una propuesta que usted tiene para presentarse delante de Dios como un medio para conectarse con Él y con sus planes. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? ¿Usted sabe por qué el Señor Jesucristo oraba? La Biblia nos enseña con una claridad que Él oraba para conocer cuáles eran los planes de Dios. Y Él en todo tiempo, cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo lo siguiente: yo no hago mi voluntad. Él no buscaba hacer su propia voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. El ayuno consiste también en una conexión mucho más profunda con el Padre. No solamente el Señor Jesucristo, sino que todos los creyentes, la idea es que podamos practicar. Consiste también en alimentarnos de la palabra de Dios y de su presencia. Porque un ayuno sin oración va a ser una buena dieta. No sé qué tan buena, pero bueno. El ayuno, por si acaso, para traer una claridad también, no es algo que tú haces por Dios. O sea, no ayunamos para hacerle un favor a Dios.
Por el contrario, el ayuno viene a ser nuestra súplica a Dios, para que en su gracia Él pueda hacer su voluntad en nosotros. Entonces, entrar en un tiempo de ayuno es entrar en un tiempo donde nosotros buscamos la gracia y el favor de Dios, pero no para que Él haga lo que nosotros quisiésemos que Él haga, sino para nosotros poder conectarnos con la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Él tiene un plan para nuestras vidas? ¿Cuántos conocen ese plan? Algunos lo conocen porque entran en un tiempo de intimidad con el Señor. Porque yo puedo tener planes personales. Amén. Pero hay planes que Dios tiene para mi vida y que no tienen nada que ver con mis planes personales. Entonces, el ayuno también es una declaración de nuestra total debilidad y dependencia hacia Dios. Porque cuando tú ayunas, te niegas a ti mismo. Y en el momento en que comienzas a ayunar, lo que estás diciendo es: Señor, hoy voy a depender de ti con mucha más fuerza, ¿verdad? Con mucha más intimidad. Bríndame tu gracia. Podríamos decirlo de muchas maneras. Ahora, el ayuno también es una afirmación en nosotros de decirle a Dios que tú eres el primer lugar en todo. Es darle el primer lugar de nuestras vidas más que cualquier otra cosa o más que cualquier otra bendición que tengamos. Algunos probablemente, como me ha pasado a mí, probablemente no le ha pasado a usted, pero me ha pasado a mí, cuando uno entra en ayuno, comienza a pensar en comida. ¿A usted le ha pasado eso? O sea, ayunas y ese día que estás ayunando, comienzas a pensar en comida todo el día. Otro día no piensas en comida, pero el día que ayunas, comienzas a pensar en comida. Ataques, ¿no? Pero el ayuno, hermanos, es esa afirmación en nosotros de decirle a Dios: tú estás en primer lugar. Lo que tenemos, hermanos, es bendición de Dios, pero lo que vamos a hacer es negar y dejar todo costado solamente para conectarnos con Él. El ayuno tiene la particularidad de abrir nuestros ojos espirituales para ver a Cristo, para ver los planes de Dios de una manera clara, para ver la Escritura, para ver la palabra. Sensibiliza nuestros corazones para poder disfrutar qué cosa es lo que estás haciendo, oh Dios. ¿Por qué nosotros empezamos el año con un ayuno? Y también tenemos, por si acaso, ayunos en medio de la semana. O sea, eso no tiene que ser comunicado y no necesariamente tiene que saberlo todo el mundo. Pero este ayuno, el que estamos empezando, muchos de los ministros y muchos de ustedes aquí en la iglesia tienen el objetivo de ser un ayuno corporativo a nivel global, porque hay puntos de interés de los planes de Dios para la extensión de su reino sobre esta tierra. Ahora, quiero que puedan entender un poquito los propósitos que tiene el ayuno. Por ejemplo, el Espíritu Santo le habló a los discípulos cuando ellos estaban ministrando y estaban ayunando al Señor. O sea, ellos se pusieron de acuerdo: vamos a hacer algo, ya vamos, pero un ratito, vamos a ver qué es lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen, cuando van a tomar una decisión o quieren hacer algo, vamos a ver qué Dios dice? ¿Y cómo sabemos qué Dios dice? Bueno, vamos a entrar en un tiempo de oración y vamos a entrar en un tiempo de ayuno. Así que el ayuno se convirtió en la ocasión para que el Espíritu Santo en determinado momento le comunicara a los discípulos que se habían puesto de acuerdo lo que ellos debían hacer. Vamos a verlo en Hechos capítulo 13, verso del 1 al 3. Vamos a ver un pasaje donde la palabra nos va a mostrar cómo los discípulos se pusieron de acuerdo. Había entonces, dice en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene. Acá hay un Lucio también, ¿verdad? ¿Está por ahí o no? Todavía no llega. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estaban juntos, dice. Se habían
ministrando estos al Señor. La palabra, por si acaso, ministrar significa servir. Un ministro es un servidor. Por eso es que a los pastores les llaman ministros, porque se supone que son servidores. ¿Servidores de quién? De Dios, porque ellos están para la obra de la extensión del reino, pero sirven a la gente también. Entonces dice, ministrando estos al Señor, todos los que estaban juntos ahí, y ayunando, dice, ¿verdad? ¿Lo dice ahí? Sí. Estoy en el verso 2 por si acaso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? El Espíritu Santo habló. Pero ellos se habían reunido, se habían puesto de acuerdo, y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Una mala enseñanza sobre el ayuno y la oración pues podría ser, voy a ayunar para que el Señor haga esto en mi vida, quiero este negocio, quiero hacer, y yo no estoy diciendo que pueda estar mal la intención que uno puede tener, pero muchas veces nosotros no entendemos que el ayuno y la oración siempre van a estar conectadas con los planes de Dios. Tenemos un caso muy conocido en la palabra, que para mí es extraordinario. Justo mi esposa estaba enseñando más temprano acerca de este punto. Ella estaba enseñando acerca de Ana. ¿Quién era Ana? Una mujer, era la esposa del Cana. Rima, ¿no? Ana, esposa del Cana. Pero este Cana, en esa época, el Cana tenía dos mujeres. Una de ellas era Ana, y había otra que se llamaba Penina. Y la historia nos dice que Ana era estéril, lo cual implica que ella no podía tener hijos. Sin embargo, Penina tenía muchos hijos. Pero dice la palabra que el Cana amaba a Ana. La amaba con todo su corazón, la quería mucho, ¿no? Pero ella se afligía porque ella no podía tener hijos. Andaba toda dolida en su corazón. Pero de cuando en cuando se encontraba Ana y Penina, se encontraban y obviamente Penina le hacía cachita, ¿no? Le manifestaba el don que ella tenía de poder tener hijos, ¿no? Mira cuántos hijos tiene, ¿no? Y ella se afligía más todavía, así que ella oraba, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Pero, ¿cuál era la motivación de su corazón de Ana? Quería tener un hijo, ¿para qué? Para que Penina no la moleste más. No era una razón suficiente. Pero algo pasa con Ana. Ana se da cuenta, porque Ana no solamente vivía en su casa, sino que también iba al templo, estaba consciente de todo lo que estaba pasando y se da cuenta de algo. Acá en la iglesia están faltando guitarras, están faltando esto, pero en este caso no faltaban instrumentos. Lo que había pasado es que Ana se dio cuenta de que los hijos de Elí, que era el sacerdote del templo, estaban totalmente corruptos y desviados de los planes de Dios. Y ella se dio cuenta que algo que nadie más se dio cuenta, que no había futuro en el sacerdocio y Dios iba a levantar a un profeta en ese lugar. Y ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo pongo al servicio de tu casa. Su oración ya no solamente era, quiero un hijo, sino ella ahora quería un hijo para otorgarlo al Señor, para que el Señor lo levante, para que haya ministro, para que haya un pastor en ese lugar, para que haya un siervo que atienda a la gente, porque los hijos de Elí se habían desviado. Y saben, Dios no solamente le concedió un hijo, le concedió 7 más. Pero ¿saben por qué lo hizo? Entre hombres y mujeres. ¿Saben por qué lo hizo? Porque ella conectó su oración con la voluntad y los planes de Dios. Entonces,
Cuando uno ora, ayuna y se pone de acuerdo con el Señor, uno tiene que conectarse con los planes de Dios. Yo tengo un amigo que es un hermano en la fe, que cuando él tenía sus farmacias, él me dijo, cada farmacia que tengo es un misionero que sostengo. Y por eso es que Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque conectaba lo que él estaba haciendo con la obra de Dios. ¿Me dejo entender? Ahora, dice en el verso 2 que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Verso 3. Entonces, habiendo, ¿qué dice? Ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, Dios siempre va a responder a la oración y el ayuno que su pueblo hace cuando está conectado con Él. Amén. ¿Me dejo entender? Él siempre va a responder conforme a sus planes. ¿Por qué? Jeremías lo dice. Jeremías 29:12 dice, y el verso 13, entonces me invocaréis, dice. Cuando el hombre está conectado con Dios, cuando está conectado con sus planes, Dios le dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo no lo voy a escuchar. ¿Dice eso? Y yo me haré desentendido. ¿Qué es lo que dice? Y yo os oiré, ¿verdad? Y me buscaréis. ¿Y qué dice? Y no me encontraréis. No, dice me hallaréis. Porque me buscaréis ¿cómo? De todo vuestro corazón. Ahora, lo impresionante, hermanos, es que antes que Saulo y todos estos ministros que se habían juntado, todos estos siervos de Dios que se habían juntado, antes de que ellos ministraran y ayunaran en busca de los planes de Dios, la iglesia no había crecido mucho todavía. Todavía la iglesia estaba como bebé, había crecido poco. Pablo todavía no había emprendido ningún viaje misionero en Asia Menor, en Grecia, en Roma o en España. Aún la obra misionera no había empezado. Pablo aún todavía no había escrito ninguna de las epístolas. Pero todas sus cartas, los viajes misioneros que él debía emprender y las iglesias que se comenzaron a plantar fueron producto de ayuno y oración. Pero ¿cuál era el propósito del ayuno y de la oración? Buscar los planes de Dios. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo de una manera corporativa para los planes de Dios, la iglesia va a crecer. Amén. Y tú dirás, ¿y qué es lo mío? No te preocupes. La Biblia dice, y el Señor Jesús lo dijo, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Todo lo demás se te va a añadir. Otro ejemplo claro es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, Él ayunó por 40 días y por 40 noches. Yo nunca he ayunado esa cantidad de días. Y la verdad, siendo muy honesto, no sé si lo haría. Lo haría solo si el Señor me lo dice. Si el Señor me lleva a ese punto. Pero difícilmente, conociendo mi carne, difícilmente. La verdad, no, a mí me gusta comer. Aquí no me gusta comer acá. Y sobre todo aquí en el Perú la comida es deliciosa. Hermanos, pero ¿por qué él, que fue llevado al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, por qué lo hizo de esa forma? Lo hizo, ¿por qué? Porque él se estaba preparando para hacer frente a las tentaciones de Satanás. Entonces vemos otra razón para ayunar y orar, es para hacer frente a lo que se está viniendo, a los problemas, a las tentaciones. Cuando entramos en dificultades, cuando comenzamos a entrar en un tiempo difícil, donde probablemente no vemos con claridad las cosas, necesitamos ayunar y orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo digo amén, amén y recontra amén. Y no van a faltar los amenes, porque necesitamos ayunar y orar, sobre todo en este tiempo.
Por eso es que Mateo 4:1 y verso 2, usted ya lo vio ahí. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que el ayuno y la oración nos sirven para conectarnos con Dios, sí, es verdad. Nos sirven para negarnos a nosotros mismos, sí, es verdad. Nos sirve para tener una claridad de lo que Dios quiere hacer, sí, es verdad. Pero también nos lleva a una dependencia de Dios y nos obliga a recurrir a Él. Lo que voy a decir no está escrito en la Biblia, así que no lo tomen, voy a tratar de ser muy cuidadoso. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Hermanos, no voy a decir que hubiera sido de otra manera, pero es interesante que Jesús haya sido llevado al desierto, donde no hay tiendas, donde no hay chifas, donde no hay restaurantes. O sea, él sí o sí tenía que ayunar. Amén. Y muchas veces nosotros vamos a ser llevados a situaciones donde no vamos a tener salida. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos poner nuestra mirada en Él y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio juicio, en nuestro propio criterio. Esto nos muestra que el ayuno y la oración aumentan nuestra dependencia a Dios y nos obliga a recurrir a Él, a poner nuestra mirada y toda nuestra confianza solamente en Él. Ahora, si usted me pregunta, ¿Dios nos ordena ayunar? No. ¿Hay alguien aquí que está obligado a ayunar? No. Entonces, pastor, porque muchos van a preguntar, y eso de repente a uno le va a gustar. Entonces, pastor, si no ayuno, ¿no estoy en pecado? No, no estás en pecado. Pero, eso sí no le va a gustar. Pero, la Biblia, la palabra de Dios, supone que ayunaremos. ¿Cómo es esto? Pero, sí, es más, Jesús, nuestro Señor, Dios hecho hombre, da por hecho de que vamos a ayunar. Y nos instruye la manera en cómo debemos hacerlo. Veamos, Mateo 6, 16 al 18 dice, cuando ayunéis, lo da por hecho, ¿verdad? Lo da por hecho. Cuando ayunéis, dice, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero interesantemente le hacen una pregunta al Señor, le dicen, oye, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque ustedes saben que cuando, es más, los acusaban de que comían y comían mucho. Vamos a Mateo 9, 14 y 15 para ver ese texto. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, dice, cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Entonces, Jesús les dijo, ellos no necesitan ayunar. ¿Por qué no necesitaban ayunar? Porque estaban con Él. Es decir, para ponerlo más claro, la presencia física de Dios estaba con ellos. ¿Cuál es mi objetivo de ayunar? Conectarme con Él. Conectarme con Dios. ¿Para qué busco el ayuno? Para buscar sus planes y necesito caminar con Él. Pero ellos estaban con la presencia física de Dios a su lado. ¿Necesitaban ayunar? Pero el Señor lo dijo. ¿Qué le dijo? Que cuando Él no esté físicamente con ellos, entonces ellos iban a ayunar. Y lo dice de esa manera, ¿no? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces vemos acá con claridad que el ayuno tiene el propósito de conectarnos con Dios.
tiene el propósito de que nosotros podamos conocer cuáles son los planes. Ahora, ayunar también es un derivado de las palabras oprimir, humillar, atormentar y afligir. Es decir, una persona que ayuna lo que está buscando es aflicción de su carne, pero no con el propósito de maltratar su carne. Aunque el ayuno es bueno, nos desintoxica. Médicamente el ayuno es bueno. Pero ¿cuál es el propósito? El objetivo es disminuir el deseo de la carne, afligirla para dar lugar a una comunión con Dios, para ser más espirituales, sin el estorbo de nuestros deseos carnales. Vamos a ver algunos conceptos cerrados acerca del ayuno. Por ejemplo, no es una dieta. Cuando dicen amén, ¿okay? Es favorable para el cuerpo, pero no es una práctica mágica. ¿Qué significa que no sea una práctica mágica? Significa de que yo no ayuno para que Dios cumpla mis deseos. Algunos tienen a Dios como un genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Recurren a Él porque quieren deseos. Si nosotros queremos saber cómo está nuestra vida espiritual, solamente tenemos que mirar cómo son nuestras oraciones. Si nuestras oraciones son Señor dame, Señor quiero, Señor esto, significa que aún todavía no estamos comprendiendo qué cosa, cómo es que, quién es Dios y lo que Él ha hecho por cada uno. El ayuno no es para poner a Dios en aprietos y comprometerlo. Es como, yo quiero esto, voy a hacerle huelga de hambre a Dios. ¿Saben lo que es una huelga de hambre? ¿No es cierto? O sea, no voy a comer hasta que Él haga. Y algunos dicen, no, yo no voy a entrar en ayuno y no voy a salir de ahí hasta que Dios haga lo que le estoy pidiendo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer eso con el Señor? Puede decirle el barro al alfarero, hazme así, hazme así. Y el ayuno tampoco es para apagar fuegos que muchas veces nosotros empezamos, como hace mucho tiempo, long time, ¿no? Mucho tiempo atrás, cuando las oraciones eran, las peticiones de oración en los ojos del Señor, sácame de las deudas. Pero la gente, algunos, no pasa en esta iglesia ya, amén. Algunos se compraban un televisor por fe, ¿no? Iban y pasaban la tarjeta de crédito. No había ingreso, pero por fe decían, ¿no? Ya, por fe. Y luego quería el Señor, oramos por cancelación de deuda, Señor. Que se cancele mi deuda. Oye, ¿cómo se va a cancelar? Tienes que trabajar para pagar esa cuenta. ¿O no es así? Así es. Entonces, a veces queremos usar la oración y el ayuno para nuestros planes y para nuestros propósitos. Entonces, ¿cuál sería el propósito del ayuno? Primero que nada, conocer la voluntad de Dios. Hermano Jesús, a Él no le dijo, oye Pedro, tú me caes bien. Porque nosotros a veces así escogemos a las personas, ¿no? Y tenemos afinidad más con unos que con otros, porque nos llevamos por los caracteres, nos llevamos por el comportamiento, el temperamento, pero no, o sea, Jesús se pasó la noche orando para saber quiénes iban a ser los discípulos. ¿Y por qué se pasó la noche orando? Porque el Padre tenía que decirles quiénes iban a ser. ¿Me explico? Esdras 8:21, por ejemplo, nos muestra otro caso. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, dice Esdras, para solicitar de Él, es decir, de Dios, camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ellos ayunaron ¿para qué? Para saber qué era lo que tenían que hacer. Amén. ¿Cuál sería el propósito de Dios con el ayuno para nosotros? Otro propósito es buscar los planes de Dios en situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Esther 4:16, para los que no saben, Esther llegó a ser reina, pero iban a matar a todos los judíos. Y había un hombre llamado Mardoqueo que se levanta y va hacia ella a comunicarle las intenciones que tenía un hombre malévolo
que quería matar a todo el pueblo judío. Y en Esther 4:16 ella dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. ¿Para qué ella entró en ayuno y oración? Ante una situación difícil, para poder ver los planes de Dios. Otra razón para ayunar es esperar la respuesta de Dios. Amén. ¿Cuántos están esperando respuestas de Dios? Bueno, si no la vemos con claridad, podemos entrar en un tiempo de ayuno y oración. En Hechos 9, versos 8 y 9 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo, cuando el Señor lo llamó, él quedó ciego, pero no solamente quedó ciego, sino que estaba esperando la respuesta de Dios, y estuvo 3 días sin comer ni beber, porque él estaba esperando que Dios le traiga una respuesta. Otra razón para ayunar es para echar fuera nuestra incredulidad. ¿Saben lo que es cuando no le creemos a Dios? ¿Cómo sabemos que no le creemos a Dios? Cuando viene un problema, y si hacemos lo que nos parece que es mejor, porque nosotros creemos eso de acuerdo a nuestro criterio, lo que estamos haciendo es poner nuestra voluntad antes que el plan o la voluntad de Dios. Y vemos un caso que está en Mateo 17:21, donde los discípulos habían estado tratando de echar fuera un demonio, y un hombre se queja con el Señor Jesús y le dice: tus discípulos han estado y no han podido echarlo fuera por un demonio. Y Jesús viene y echa fuera ese demonio. Y ellos le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y Jesús le respondió: este género no sale sino con ayuno y oración. Y muchos piensan que está hablando de los demonios. Sí, los demonios estaban ahí, pero ¿por qué no salían? Por la incredulidad de ellos. Porque si ellos hubieran creído realmente, Jesús ya les había dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer muchas cosas. Pero hay un problema que el hombre siempre tiene: es la incredulidad. Ahora, otra razón es para prepararnos para resistir las tentaciones que se van a venir. Como vemos el caso de nuestro Señor Jesús. Él ayunó 40 días preparándose para lo que iba a venir. ¿Cuántos de ustedes saben que van a ser tentados? Eso significa que de cuando en cuando tenemos que entrar en ayuno y oración. Amén. Otra razón es para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, como lo hemos visto en el caso de los ministros que estaban juntos, reunidos, y estaban esperando. En Hechos 13:2 estaban esperando que Dios responda, y Dios respondió, porque cuando ellos estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Otra razón para ayunar es buscar la misericordia de Dios para un pueblo pecador. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que oramos por nuestra nación, pero también ayunamos por ella? Amén. Continuamente, de manera seguida, podemos hacerlo corporativamente. Jonás, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice que Jonás fue enviado a una ciudad llamada Nínive, donde vivían aproximadamente 120,000 hombres. Pero Nínive era una ciudad perversa. Era una ciudad con habitantes que a los mismos judíos los habían maltratado, habían violado a sus mujeres, habían hecho cosas horribles con ellos. Y Jonás no quería ir a predicarles el evangelio a ellos. Dios le dijo: anda y diles. Y Jonás dijo: no voy. Y Jonás se fue para otro lado.
Le llegó altamente lo que Dios dijo. Pero, si usted quiere leer acerca de Jonás, en su casa, busque el libro de Jonás y lea, porque es una historia maravillosa. Pero lo bonito aquí es que cuando los hombres de Nínive escucharon el mensaje del profeta Jonás, dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Saben por qué? Porque estaban buscando misericordia. Eran conscientes de su condición. Otra razón para el ayuno es para recibir guianza y revelación de Dios. En Hechos 10:30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, dice, mientras oraba en mi casa, eran las 3 de la tarde, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Entonces, él ayunó y Dios le dio guianza de lo que tenía que hacer. Otra razón por la cual podemos ayunar y orar es para interceder y acompañar en ayuno por la enfermedad de alguien o de varias personas. El Salmo 35 nos da una claridad de esto en el verso 13. Dice: pero yo cuando ellos se enfermaron, dice, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. ¿Qué es lo que hizo el salmista aquí? Se unió al dolor de la otra persona. ¿Pero cómo me uno al dolor de la otra persona? Ayuno por ella o por él. ¿Me dejo entender? Me compenetro con esa persona. Entró en ayuno y oración por la sanidad de una persona. Amén. Entonces podemos orar por la sanidad de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hermanos, el ayuno nos hace fuertes espiritualmente y nos prepara para hacer la obra de Dios. Por eso hay ciertas situaciones que vienen sobre nosotros que nos van a mover a buscar el rostro de Dios. Cuando una persona está pasando por dificultades, gloria a Dios. Porque si no pasara esa dificultad, probablemente difícilmente buscaría el rostro de Dios. ¿Sabe cuál es el peor estado del hombre? El confort, lo que entendemos por comodidad. Que el hombre esté cómodo no es bueno. ¿Cómo, pastor? Pero yo quiero ver mi Netflix, yo quiero disfrutar, yo quiero estar en mi casa, sentado en mi mueble, comer mi canchita, comer mi pollito, tener mi gaseosita, mi papita, no toda la chatarra ahí al costado. Quiero disfrutar. Claro, eres libre de hacerlo, pero ¿qué viene a ser el confort? Viene a ser ese estado donde estás muy cómodo y ya no quieres ni avanzar hacia arriba y no te das cuenta, pero comienzas a retroceder. Y a veces Dios comienza a movernos de nuestra comodidad, nos saca de nuestra comodidad. ¿Para qué? A través de problemas. Y a veces uno dice: oye, pero ¿por qué esto, no? ¿Por qué me ocurre esto? Hay casos donde a mí se me malogra el carro, y ¿para qué? Para compartir el evangelio a una persona. Oye, me sale caro. Mejor tengo que ir a compartir el evangelio. No quiero que se malogre mi carro, pero Dios tiene sus planes preparados, porque Él necesita que esa persona escuche el evangelio y a mí se me malogra el carro. Pero Dios provee. Amén. Dios provee todo. Entonces, las circunstancias, Dios todo lo tiene perfectamente planificado. Y eso es glorioso. Entonces, el ayuno consiste en dejar a un lado nuestra vida. Hoy, el ayuno no es solamente dejar de comer, realmente tenemos que dejar muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Algunos tenemos que ayunar internet, ayunar celulares, ayunar Facebook. En la mañana mi esposa me dice: tan temprano ya estás en el Facebook. Y ahí está arriba, me está escuchando. Y es que no estaba en el Facebook, sí estaba en el Facebook, pero no estaba facebookeando, sino estaba mirando otra cosa, porque estaba buscando información y me llevó a una página de un Facebook, lamentablemente, ¿no? Y justo mi esposa se levanta y ve el Facebook. Cosas que nos pasan, ¿no? Pero eso no le pasa a usted, eso le pasa al pastor nomás. Claro, eran
ayunar como las 5 de la mañana, creo, 4:30 de la mañana, ¿no? Y trabajan para eso, obviamente, tienen que molestarse porque puede pensar mal. Pero hermanos, el ayuno permite que nosotros nos conectemos con Dios para no tener cualquier otra distracción en nuestra vida. Conectarnos con Él. Ahora, ¿cómo es que ayunamos? Hay un ayuno de solo agua, hay ayuno de solo líquidos, es decir, pueden ser jugos. El ayuno, nosotros no te vamos a proponer cómo tú podrías ayunar, pero sí te podemos recomendar. Si quieres acercarte a tu líder o cualquiera de los ministros, encontrar un plan y un propósito. Pueden ser muchos, pero nosotros tenemos propósitos en comunes a nivel internacional. Su iglesia, su casa, las iglesias que se van a abrir, que se van a plantar a partir del 2020 al 2023. O sea, hay toda una serie de elementos que nosotros que podríamos llamarlo como títulos de oración, por las cuales estamos orando y ayunando en este tiempo. Pero ahí también podemos incluir su hijo, su familia, su hija, sus necesidades espirituales. El ayuno puede ser solo agua, puede ser solo líquido, puede ser una comida al día, no cada hora, al día. Amén. Usted lo decide, son opciones de ayuno, pero lo bonito es que usted puede planificarlo. Agua, algunos ayunan solamente agua, puede ser distinto cada día. Otra forma es que la idea es poder tener qué cosa es lo que queremos en este ayuno, ¿no? ¿Por qué estamos entrando en este ayuno? Podemos tener metas personales de fe. ¿Qué es una meta de fe? Que mi familia se convierta a Cristo. Que mis vecinos, a quien tanto amo, ¿no? Algunos, no es el caso de ustedes, ¿no? Pero mis vecinos, los que son tan lindos, ¿no? Que conozcan al Señor, ¿no? Para ya no pelearme con ellos. Avivamiento espiritual, sanidad, prosperidad, abundancia, generosidad. Hay muchas formas, hay muchas razones, metas personales, ¿no? Logros personales. A veces necesitamos disciplina y el ayuno también contribuye a la disciplina. También podemos orar y ayunar por restauración en nuestras relaciones familiares. También puede ser por nuestra educación, ¿no? También por el ministerio, por los grupos de alcance que nosotros tanto amamos, ¿no? Los grupos de alcance. La salvación, que siempre haya una palabra fresca en cada reunión. Que nuestras reuniones no sean rutinarias, sino que sean el tiempo más esperado. Que cuando los discípulos vengan a las reuniones del grupo de alcance o cuando los contactos que vengan esperando, yo he esperado este día con ansias. Como hay ahora, como está ocurriendo así. Y para los que nos toca ministrar, que no seamos pues rutinarios, sino que busquemos el rostro de Dios para poder traer la palabra que ellos necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces usted se puede comprometer a ayunar con la iglesia y por la iglesia, por nuestra comunidad, por nuestra nación, por nuestro país, para que se planten más iglesias, las iglesias de Every Nation. La Biblia dice en el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Primero, pídeme. Salmo 2:8, ¿verdad? Pídeme y te daré por herencia. Tenemos muchos países que aún no han sido alcanzados, pero que queremos alcanzar. Estamos actualmente en 75 naciones. Sé que el Evangelio está en todo el mundo, pero a través de Every Nation estamos en más de 75 naciones. Pero queremos seguir aumentando ese número con planteamiento de nuevas iglesias, con discípulos que quieran ir a hacer la obra. ¿Cuántos estarían dispuestos a salir de su tierra para ir a plantar una iglesia en otro lugar? No es fácil. Podemos decir sí, pero no es fácil. Primero tiene que ser un discípulo. Amén. Entonces hay muchas razones
Tenemos que orar para que se envíen misioneros al mundo. Cuando Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe misioneros. ¿Saben por qué? Porque la mies es mucha, pero ¿saben quiénes son los que faltan? Los obreros. Y Él dice, rogad pues para que los obreros vengan a la mies. A veces estamos orando para que mi hermano, mi primo, mi amigo, fulano, sultano vengan a la iglesia. Pero Dios nos manda a orar para que los obreros vayan hacia ellos. La iglesia debería ser la consecuencia de lo que Dios ya está haciendo en la vida de la persona. Por eso Mateo 9:38 dice eso, ¿no? Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros. Y oramos, Señor, por nuestros ministros, por nuestros pastores, por la nación, por nuestras autoridades espirituales. Amén. Hermanos, yo solamente quiero terminar con esto. Dios nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Disfrutemos de esa libertad, pero llevemos esa libertad a los que aún no son libres. Yo no te quiero engañar. Sé que ninguno de ustedes tampoco quiere engañar a nadie. Pero la gente en el mundo está sufriendo. Están atrapados en sus problemas. Están atrapados en sus adicciones. Están atrapados en el fruto de su pecado. No lo pueden controlar. Y ellos están esperando. Te están esperando a ti y a mí como obreros para ir y predicarles el Evangelio, porque es el Evangelio el que les va a dar libertad. No nosotros. Pero nosotros cumplimos con la gran comisión. Amén. Así que vamos a entrar en este